Estadísticas ex post facto. Un estadístico ha sido descrito como alguien que traza una línea matemáticamente precisa desde una suposición injustificada hasta una conclusión inevitable. No es tan malo como eso, pero existen innumerables falacias estadísticas listas para atrapar a los incautos y ayudar a los poco éticos. La falacia de las estadísticas ex post facto se perpetra cuando aplicamos las leyes de probabilidad a eventos pasados. Saqué el as de espadas. Era solo una probabilidad de 1 en 52, pero salió. Lo mismo se aplica a todas las cartas, pero una tenía que salir. No podemos sacar demasiadas conclusiones de la baja probabilidad de ciertos eventos pasados. Algo tiene que suceder y si el rango de posibilidades es grande, la probabilidad de que cada una ocurra es pequeña. Cualquiera que otra, por lo tanto, tiene una baja probabilidad. La falacia se comete cuando suponemos a partir de la ocurrencia de eventos de baja probabilidad que algo sobrenatural estaba operando. Conocí a mi tía en Trafalgar Square, en la Plaza Trafalgar, el miércoles. No, me encontré a mi tía en la Plaza Trafalgar el miércoles. Piensa en los cientos de miles de personas que pasaron por la plaza ese día y te darás cuenta de lo improbable que era que nos encontráramos allí. Tal vez seamos telepáticos. Y lo mismo se aplica a las miles de personas que te encontraste. La probabilidad de que salga ca- la probabilidad de que salga cara 4 veces seguidas es de solo 1 en 16. Lo mismo ocurre con cualquier otra combinación que pueda salir. Solo una cosa es segura. Una probabilidad de 1 en 16 saldrá si se hacen 4 lanzamientos. La falacia va más allá de la evidencia, ya que utiliza las estadísticas de forma ya que utiliza las estadísticas de forma inaplicable para señalar influencias misteriosas donde no se necesitan. Las estadísticas ex post facto suelen aparecer en especulaciones sobre los orígenes de la vida y el universo. Se utilizan cálculos exóticos que muestran su increíble improbabilidad de las cosas. su- Se utilizan cálculos exóticos que muestran la increíble improbabilidad de que las cosas pudieran haber sucedido como sucedieron. Qué suerte tenemos de que nuestro planeta tenga el rango de temperatura adecuado para nosotros y la atmósfera adecuada para que respiremos. Tiene que ser algo más que suerte. Las cosas azules de 10 patas que respiran amoníaco en el tercer planeta de 70 Ophiuchi incluso, incluso ahora dicen lo mismo. Se hacen afirmaciones similares sobre la probabilidad de que las sustancias químicas correctas se unan para formar vida. El hecho es que en nuestro universo las sustancias químicas se combinan de ciertas maneras. Si fueran diferentes, sin duda si fueran diferentes, sin duda seres diferentes en un universo diferente se estarían felicitando por su buena fortuna. La falacia es un gran apoyo para aquellos que se creen hijos del destino. Al observar los eventos improbables que los ha llevado a su posición actual, ven la mano invisible pero inexorable del destino detrás de ellos, sin darse cuenta de que si las cosas hubieran sido diferentes, podrían haber dicho lo mismo. Piensa, si no nos hubiéramos alojado en el mismo hotel, tal vez nunca nos hubiéramos conocido ni casado, pero podrían haber conocido y casado otra, pero podrían haber conocido y casado, pero podrían haber conocido y haberse casado con otras personas y considerarse igual de afortunados. El uso de esta falacia dependerá el uso de esta falacia dependerá en gran medida de tu temperamento. Se puede utilizar a corto plazo para convencer a los demás de que eres un hijo predilecto del universo y que tienes derecho a recibir una consideración especial. Creo que estaba destinado a conseguir este trabajo. Vi el anuncio en un periódico y el viento me golpeó en la cara en Oxford Street. Siento que algo me puso en ese lugar, en ese momento, para que consiguiera este trabajo. No digo que eso deba influir en tu decisión, pero debería. A pocos de nosotros nos gusta enfrentarnos a la mano implacable del destino pisándole los dedos.
Si tienes el otro temperamento, siempre puedes usar la falacia para ganar algo de simpatía. Qué suerte la mía de todos los parquímetros de Londres que podría haber estado revisando, tenía que ser el mío y justo en el peor momento posible. Si puedes ir al pub, si puedes ir al pub entre ser usado como un saco de boxeo por el universo, frases como esta deberían ser buenas para una pinta de cerveza simpática de vez en cuando. Poda extensional. Somos culpables de poda extensional si usamos palabras en su significado comúnmente aceptado, pero nos retractamos cuando nos vemos desafiados a una definición estrictamente literal. La falacia se hace posible porque hay dos maneras de entender el significado de las palabras. Podemos describir las propiedades de aquello a lo que nos referimos o podemos dar ejemplos. La primera se llama intención y la segunda es la extensión de la palabra. Podríamos transmitir el sentido de una expresión como estrella de cine, por ejemplo, ya sea describiendo el papel de los actores y actrices principales en las películas o enumerando varias estrellas conocidas. Las palabras conllevan matices de significados por sus asociaciones. Pequeños arcillos de pensamiento se ondulan a su alrededor, evocando todo tipo de ideas que dependen de asociaciones pasadas, de, de asociaciones pasadas. Estos matices forman parte del significado de la palabra, siempre que sean entendidos tanto por el usuario como por el oyente. La falacia de la poda extensional se produce cuando el usuario posteriormente se retracta de ese significado al insistir, se retracta de ese significado al insistir solo en una definición literal intencional. Aunque dije que aceptaría una investigación, en ningún momento dije que sería independiente, que sería pública o aunque dije que aceptaría una investigación, en ningún momento dije que sería independiente, que sería pública o que sus hallazgos se publicarían. Podría tener razón en una definición limitada y técnica de la palabra, pero esto no es lo que la mayoría de la gente normalmente entiende a partir de las asociaciones que hace con investigaciones anteriores. La falacia se comete al decir una cosa, pero permitir que se entienda otra. Una afirmación debe ser la misma para Una afirmación debe ser la misma tanto para el usuario como para el oyente, o no es posible para una discusión razonada. Hay dos maneras de cometer esta falacia. Una es engañar desde el principio, la otra es refugiarse en una definición restringida para evitar las debilidades de postura. Todo lo que dijimos fue que instalaríamos una centralita, no dijimos que funcionaría. Tampoco lo hicieron ellos. Los anunciantes a menudo se burlan de las afirmaciones extravagantes que han hecho. Aceptaremos su coche de un año como parte de pago al precio que haya pagado por él. Estrictamente hablando, us- estrictamente hablando, usted pagó una suma por el coche y otra suma por los impuestos. No les, no te están ofreciendo devolverte también los impuestos independientemente de lo que hayas pagado, independientemente de lo que hayas pensado. Los amigos que son generosos con los consejos a menudo reducen el significado de manera similar después de que hayan surgido las consecuencias.
Mira, sé que te dije que te sentirías como un millonario. Conozco a muchos millonarios que se sienten bastante miserables. Deja de quejarte. Te sentirías, te sentirías como un puerco si lo golpearas, pero probablemente conoces a muchos puercos que lo disfrutarían. El podador existe, el podador extensional anuncia su actividad, como la ola de proa de un bar, como la ola de proa de un barco que avanza, sus expresiones marcan su paso. El inevitable, todo lo que dije fue, y si examinas mis palabras exactas, muestran que es un hombre de gran cualificación. Lo reconoces como el hombre que en realidad nunca dijo lo que la mayoría de la gente creía que decía. La letra pequeña que uno siempre busca está, en este caso, en el diccionario. Puedes añadir la poda extensional a tu repertorio una vez que seas experto en hacer que una afirmación limitada se haga pasar por una más amplia. Reúne una colección de frases cuyo significado sea entendido por todos, aunque las palabras en sí sean más restringidas. Dije que te invitaría otra bebida si me equivocaba. Dije que te invitaría otra bebida si me equivocaba. El agua es otra bebida. Dije que no fumaría más cigarrillos hasta Dije que no fumaría más cigarrillos hasta más tarde en la semana. 5 minutos después era más tarde en la semana. Habla en voz baja y lleva un diccionario grande. Conversión falsa. La conversión falsa ocurre cuando deducimos del hecho de que todos los gatos son animales. La conversión falsa ocurre cuando deducimos del hecho de que todos los gatos son animales la información adicional de que todos los animales son gatos. La inversa de una afirmación, hecha intercambiando el sujeto y el predicado, es la verdadera en algunos casos, falsa en otros. Cuando se realiza para uno de los casos inválidos se llama conversión falsa. Todas las ratas son animales de cuatro patas, por lo que obviamente todos los animales de cuatro patas son ratas. Esta es obviamente falsa, otras lo son menos. Algunos seres mortales no son gatos, por lo tanto, algunos gatos no son seres mortales. Sería notable si la existencia de seres distintos de los gatos fuera suficiente para establecer la existencia de una cepa inmortal de gatos. La regla es intrincada, pero vale la pena aprenderla. Podemos hacer afirmaciones sobre todos o algunos y podemos hacer afirmaciones positivas o negativas. Esto nos da cuatro tipos de afirmaciones. Todos son, a ver, uno, todos son. Dos, algunos son. Tres, ninguno es. Cuatro, algunos no son. La regla es que solo los tipos 2 y 3 dan conversiones válidas. Si intercambias sujeto y predicado por los tipos 1 y 4, cometes la falacia de conversión falsa. La razón de la falacia es que no puedes intercambiar un término distribuido que cubre toda su clase por uno no distribuido. En el tipo 2, tanto el sujeto como el predicado cubren solo una parte de la clase y en el tipo 3 ambos lo cubren toda. Los tipos 1 y 4 no se pueden intercambiar porque mezclan términos distribuidos con no distribuidos. Lo que la regla significa en la práctica es que puedes intercambiar enunciados de la forma. Algunos, algunos A son B, algunos A son B y ningún A es B. Pero no puedes intercambiar aquellos que nos dicen todos los A son B o algunos A no son B. Si sabemos que ninguna persona innovadora es burócrata, podemos deducir perfectamente que ningún burócrata es persona innovadora. Lo que no podemos hacer es
Lo que no podemos hacer es deducir del conocimiento de que algunos periodistas no son borrachos la afirmación alternativa de que algunos borrachos no son periodistas. Puede que sea cierta, pero no podemos deducirla de una conversión falsa. En la práctica, la mayoría de la gente puede detectar la falsedad obvia de convertir afirmaciones sobre todos los animales o todos los gatos. La falacia tiende a ser más común y más engañosa cuando aparece en la forma algunos no lo son. Como sabemos que algunos marxistas no son maestros de escuela, se deduce que algunos maestros de escuela no son marxistas. No, no es así. Tu propio uso deliberado de esta falacia requiere una planificación cuidadosa. Es una falacia de táctica de corto alcance y se oculta mejor al no dejar que la audiencia sepa si estás hablando de algunos o de todos. La afirmación de que los conejos de Texas son animales que crecen hasta más de 1 metro de largo es hábilmente ambigua. No está claro si se refiere a algunos conejos de Texas o a todos ellos. Tu falsa conversión subrepticia dejaría a tu audiencia convencida de que cualquier animal en Texas de más de 1 metro de largo debe ser un conejo. También dejaría a cualquier tejano furioso. Falsa precisión. Se incluye en la falsa precisión cuando se utilizan números exactos para nociones inexactas, cuando las afirmaciones directas sobre la experiencia se adornan con números que van mucho más allá de la precisión de la medición posible. La precisión es falsa y puede inducir a error a la audiencia haciéndole suponer que la información es más detallada de lo que realmente es. La gente dice que los escoceses son mezquinos, pero se ha demostrado en encuestas que son un 63% más generosos que los galeses. ¿Qué medida de generosidad permite que se les ponga ese tipo de cifra? Tanto las matemáticas como las ciencias hacen un uso generalizado de los números y ambas tienen presagio como fuentes de autoridad. La extensión de los números exactos a áreas bastante inapropiadas para ellas a menudo es poco más que el intento de investir ciertas afirmaciones con el aura y el prestigio que se atribuyen a las matemáticas y la ciencia. La falacia se deriva del uso de material injustificado y del intento de impartir más confianza en las afirmaciones de la que realmente merecen las pruebas que las respaldan. Nuestro enjuague bucal es el doble de bueno, sí, el doble de bueno que su principal competidor. ¿En qué instrumento crees se puede leer la calidad de un enjuague bucal y en qué unidades? Hay varias versiones de esta falacia, todas las cuales tienen un común, todas las cuales tienen en común que los números utilizados dan una impresión engañosa de la confianza que uno puede depositar en la afirmación. 4 de cada 5 personas no pueden distinguir la margarina de la mantequilla. Puede que sea cierto, pero ¿cómo establecerlo? Si un gran número de personas en una prueba 1 contra 1 no logra distinguirlas repetidamente, podríamos quedar impresionados. Si un número menor no logra distinguir la muestra de margarina de un plato llena de galletas con diferentes trozos de mantequilla, podríamos quedar menos impresionados. Otra versión podría hablar de cantidad, donde la calidad era un factor muy importante. Elimina el 99% de todos los gérmenes domésticos. Una afirmación válida a menos que el resto sean tifoideas. La falsa precisión es tan necesaria para la felicidad continua de muchos académicos como lo son el dinero público y el whisky. Departamentos enteros se aprovechan de ella al igual que algunos de los otros dos ingredientes.
Aquellos que se dedican al estudio de los seres humanos, por ejemplo, encuentran pocas varas de medir dispersas. Debido a que las cualidades reales de las personas no se pueden medir, se construyen índices que sí se pueden medir y luego los índices se hacen pasar por la realidad. Los niños de Birmingham son más racistas que sus homólogos de Londres. Un estudio de ensayos escritos por Un estudio de ensayos escritos por niños de 10 años mostró que el grupo de Londres usó un 15% menos de epítetos raciales que su grupo de pares en Birmingham. Las suposiciones aquí son múltiples. Tal vez uno pueda identificar y estar de acuerdo sobre qué constituye un epíteto racial. Tal vez su aparición en ensayos refleje su importancia en la vida de los niños. Tal vez su uso por parte de los niños sea evidencia de racismo. Tal vez las diferencias culturales entre Birmingham y Londres no sean importantes, etc. Ninguna de estas dudas califica la primera línea. Los macroeconomistas informan alegremente que las tasas de crecimiento fueron solo del 1,4% en lugar del 1,7% previsto, sin decirnos que algunas mediciones del PIB no pueden tomarse como una precisión del 5%. Algunas cifras de crecimiento del PIB podrían tener un margen de error de hasta el 10%. Los psicólogos miden la capacidad de los niños para resolver problemas los psicólogos miden la capacidad de los niños para resolver problemas planteados y llaman inteligencia a sus respuestas. Los científicos sociales miden cómo responden las personas a las preguntas y describen las respuestas como una medida de actitudes. La falsa precisión es como un puente endeble y construido apresuradamente para trasladar nuestro conocimiento de la realidad al mundo de nuestro deseo. La carga es más de la que puedes soportar. Siempre utiliza la Utiliza la falacia cuando necesites más autoridad para tus afirmaciones. Detrás de las cifras que citas, tu audiencia evocará, tu audiencia se reunirá, tu audiencia será un ejército, tu audiencia evocará un ejército de científicos con batas blancas y gafas de pasta y médicos dedicados con estetoscopios envueltos en una urgencia despreocupada. El ejército invisible asentirá sabiamente en apoyo de cada afirmación precisa que hagas, y si el público pudiera haber dudado de ti, te sentirás tranquilo. Y si el y si el público pudiera haber dudado de ti, ellos se sentirán tranquilizados por las legiones fantasmas que respalden tus cifras. Sean cual sean los sean cual sean los méritos académicos, la escolarización en una sola rama ciertamente produce niños más equilibrados. Las encuestas han revelado un 43% menos de anomalías psicológicas entre los grupos que simplemente no les digas qué anomalías incluían simplemente no les digas que las anomalías incluían la autoestima, la competitividad y el deseo de aprender. Recuerda ser exacto, especialmente cuando seas impreciso. Podemos estar 90% seguros de que Blogs es el culpable y 100% seguros de que no puedes probarlo. La falacia del jugador. Pocas falacias son más persistentes en los círculos de juego que la creencia de que el siguiente lanzamiento o giro o extracción estará influenciado de alguna manera por el anterior.
Los jugadores y otros caen en esta falacia al confundir las probabilidades en contra de una secuencia completa con las probabilidades con las probabilidades en contra de cualquier evento en esa secuencia. Las probabilidades en contra de que una moneda lanzada salga cara 5 veces seguidas son fáciles de calcular. La respuesta es medio por medio por medio por medio, a ver, de nuevo, medio por medio por medio por medio por medio o 1 en 32. Si los primeros 4 lanzamientos, a pesar de las probabilidades, salen cara, la probabilidad de que el quinto lanzamiento salga cara no es de 1 en 32, sino de 1 en 2, ya que fue para, ya que, ya que fue para cada uno de los otros lanzamientos. Los lanzamientos anteriores no afectan las probabilidades para el siguiente. En eventos aleatorios o fortuitos, cada lanzamiento es independiente de los anteriores o futuros. La mayoría de los jugadores ocasionales, al ver 4 caras seguidas, apostarían a cruz para el quinto lanzamiento. Apostarían a cruz para el quinto lanzamiento porque 5 seguidas son poco probables. El jugador profesional probablemente volvería a apostar a cara sospechando de una moneda torcida. El rojo ha salido 13 veces de las últimas 20. Eso significa que nos espera una racha de negros. Apuesto al negro. Si la mesa es honesta, las probabilidades del negro siguen siendo como antes, las mismas que las del rojo. Existe la creencia generalizada en la vida cotidiana de que la suerte de alguna manera se equilibrará. La frase "a la tercera va la vencida" indica un sentimiento general de que después de 2 fracasos las probabilidades de éxito mejoran. No es así. Si los eventos son genuinamente No es así. Si los eventos son genuinamente aleatorios, no hay razón para suponer que 2 derrotas mejoran las posibilidades de ganar. Si, como es más común, los resultados reflejan el carácter y la competencia del jugador, las 2 derrotas comienzan a establecer una base para el juicio. Apoyo a Hillary Clinton en esto, no puede equivocarse todo el tiempo. Oh, sí que puede. Un área donde los eventos previos influyen en los posteriores es en el sorteo de cartas de una baraja ilimitada. Obviamente, si se saca un as de la baraja de 52 cartas que contienen 4 ases, las posibilidades de que se saque otro as se reducen correspondientemente. Los jugadores profesionales son muy buenos recordando qué cartas ya se han sacado y cómo esto influye en los próximos sorteos. Otros jugadores son muy buenos inventando lo que las leyes del azar y las probabilidades les han negado de, les, y las proba- y Otros jugadores son muy buenos inventando lo que las leyes del azar y la probabilidad les han negado de la baraja. Muchos de los llamados sistemas de juego se basan en la falacia del jugador. Si apuestas a una probabilidad de 1 entre 2, duplicas la apuesta después de cada pérdida, entonces cuando ganes recuperarás tus pérdidas y obtendrás una ganancia modesta. El problema con esto es que las reglas de la apuesta máxima El problema con esto es que las reglas de la apuesta máxima, si no tus propios recursos pronto te impedirán duplicarla. Prueba el truco de duplicar espigas de trigo en cada casilla de un tablero de ajedrez y verás lo rápido que alcanzas la cosecha total del mundo. Además, lo más probable es que la secuencia necesaria para vencer a tal sistema ocurra con frecuencia suficiente para eliminar todas las ganancias que obtuviste mientras lo esperabas. Solo vale la pena apostar por una regla: la casa siempre gana. Puedes utilizar la falacia del jugador apelando a una creencia general bastante infundada, de que el universo es de alguna manera justo. Mi argumento para evitar el oeste de Escocia es que ha llovido allí durante aproximadamente la mitad de los veranos de este siglo. Dado que hizo un buen tiempo durante los 2 últimos años, lo más probable es que llueva este año. Las cosas cambian, incluso en el oeste de Escocia. Puede que la falacia del jugador te resulte particularmente útil para persuadir a la gente de que te acompañe a pesar de un historial previo que indica que la suerte no intervino.
Propongo a, a- propongo a esta, propongo a esta candidata para nuestra nueva secretaria. Sé que las tres últimas que elegí fueron bastante inútiles, pero esa es la razón más para suponer que he tenido mi parte de mala suerte y que esta vez acertaré. Esto suena a mal juicio disfrazado de mala suerte. Lo más probable es que la nueva elección sea a la vez bonita e inútil. Los últimos cuatro abogados con los que traté eran todos unos delincuentes. Seguramente este debe ser mejor. Ni hablar. La falacia genética. La falacia genética no tiene nada que ver con Darwin o Mendel. La falacia genética no tiene nada que ver con Darwin o Mendel, pero sí con que no te guste de dónde proviene un argumento. Las personas dan menos crédito a las opiniones que emanan de aquellos a quienes detestan, independientemente del mérito real de las opiniones en sí. Cada vez que descartas un argumento u opinión porque no te gusta su origen, cometes la falacia genética. A esta falacia a veces se le llama condenar el origen. A esta falacia a veces se le llama condenar el origen y podemos asumir que el argumento se envía al infierno junto con su origen. No te obsesiones con la puntualidad. Fue Mussolini quien quería que los trenes llegaran a tiempo. Las opiniones de Mussolini sobre los trenes, fueran las que fueran, difícilmente son un argumento sobre puntualidad. Los hombres malos, especialmente los verbosos, casi siempre dirán algo correcto de vez en cuando, de la misma manera que un chimpancé que escribe al azar podría producir Hamlet. Sin duda Hitler estaba a favor de la seguridad vial y desaprobaba el cáncer. Mussolini podría haber tenido suerte con el tema de los trenes. La falacia genética comete el error de suponer que la fuente de un argumento afecta su validez. Las personas completamente malvadas a veces expresan argumentos valiosos, mientras que los santos no son inmunes a las tonterías. El argumento se sostiene por sí solo sin extraer fuerza ni debilidad de su fuente. Esta falacia en particular se encuentra a menudo de- en el invernadero de las ideas de moda. Se da crédito a la opinión de una fuente actualmente de moda, pero la misma opinión sería rechazada si emanara de alguien menos a la moda. Las objeciones al nuevo horario de autobuses del ayuntamiento provienen únicamente de promotores inmobiliarios privados y pueden ignorarse. ¿Por qué? Los promotores privados bien podrían tener opiniones a punto de vista legítimos sobre estos asuntos. ¿Por qué? Los promotores privados bien podrían tener opiniones o puntos de vista legítimos sobre estos asuntos. Por desgracia, siguen siendo bestias negras en el mundo de la política local. Si las mismas objeciones vinieran de amigos de la tierra, habrían encontrado oídos más comprensivos. La falacia genética en ningún lugar se ve más ampliamente que en conexión con las supuestas opiniones de unas pocas figuras universalmente detestadas. La asociación, la asociación de Adolf Hitler con un punto de vista generalmente es suficiente para condenarlo. Sus predecesores, Genghis Khan y Atila el Huno, dejaron menos escritos, pero se les atribuyen muchas opiniones. En raras ocasiones, el nombre odiado se convierte en adjetivo y el simple epíteto maquiavélico o hitleriano es suficiente para es suficiente para eliminar una idea de la considerada, es suficiente para eliminar una idea de la consideración de la gente decente. Manipulación de genes es lenguaje fascista. Eso es lo que Hitler intentó hacer. En realidad, sí favoreció la cría de lo que consideraba una raza superior, lo que no es necesariamente lo mismo que que intentar eliminar ciertos trastornos mediante el empalme de genes.
En vista de su conocida asociación, uno se sorprende de que la industria de la raza pura y la cría de perros hayan llegado tan lejos. De hecho, los Volkswagen y las autopistas también parecen haber tenido bastante éxito. Para usar la falacia genética con un efecto devastador, todo lo que necesita hacer es señalar que su oponente se hace eco de argumentos presentados primero en la Alemania nazi y luego retomados por Augusto Pinochet y Saddam Hussein. Usted, por otro lado, está defendiendo puntos de vista presentados por la Madre Teresa, la Princesa Diana y Mary Poppins. Calificación medio oculta. En una calificación medio oculta, las palabras mismas expresan una afirmación limitada, pero el énfasis y la construcción son tales que las calificaciones se pasan por alto. Aunque se establecen los límites, la audiencia apenas los nota de camino a una discusión sobre una afirmación más general. Prácticamente cada caso de expansión monetaria es seguido, en un plazo de 16 meses, por un aumento general de precios de las mismas proporciones. Esta es la afirmación clásica de sadomonetismo. Nótese la primera palabra, nadie más lo hace. En este ejemplo, la palabra calificativa prácticamente está medio oculta por el énfasis dado a cada caso. Si surgen casos embarazosos que no siguen la regla, siempre se puede recurrir a la calificación y señalar que la afirmación no pretendía cubrir todos los casos. Existe una falacia inherente en hacer una afirmación restringida y luego entablar una discusión como si fuera una afirmación general. La información importante de que la afirmación no se aplica a todos los casos se omite. La información importante de que la afirmación no se aplica a todos los casos se omite. El hecho de que se exprese la limitación no elimina la falacia. Es el hecho de que la calificación esté medio oculta lo que hace que pase desapercibida y lo que excluye información relevante. El vínculo entre los fenómenos poltergeist y los problemas psicológicos está ahora claramente establecido. En casi todos los casos de roturas inexplicables de objetos en movimiento hay un niño perturbado en el lugar. Y como nadie notó el casi, no necesitamos hablar de los otros casos. La calificación medio oculta se usa ampliamente para respaldar la mitad de un caso. Cuando hay alguna laguna en la evidencia que respalda un vínculo completo, la falacia disimula la grieta. La ciencia y la filosofía no admiten excepciones inexplicables. Newton no habría llegado muy lejos diciéndonos que los objetos generalmente se atraen entre sí por una fuerza que varía inversamente con el cuadrado de la distancia entre ellos. En la vida diaria, sin embargo, somos menos rigurosos y la falacia encuentra espacio para hacer que un caso parcial parezca completo. Las palmeras normalmente no crecen en Inglaterra, así que debe ser otra cosa. Normalmente tendría razón, pero hay excepciones. La ingeniería social a menudo se propone sobre la base de afirmaciones incompletas que rigen el comportamiento general de los humanos. La mayoría de los delitos son causados por menores y casi todos los delincuentes juveniles provienen de hogares rotos. La respuesta al aumento de la delincuencia no es más policías, sino más centros de asesoramiento familiar. Tal vez lo sea. Esperemos que el personal tenga tantas calificaciones como el argumento. Hay un rasgo de carácter común que te ayudará a salirte con la tuya con calificaciones medio ocultas. Se expresa en la disposición a pensar en casos que sí encajan, en lugar de casos. Se expresa con la disposición a pensar en casos que sí encajan en lugar de en casos que no. Al recibir una afirmación limitada como la mayoría de los jefes eh, flir-
La mayoría de los jefes coquetean con sus secretarias. Muchas personas se encontrarán pensando en casos que han conocido. Pocos piensan inmediatamente en jefes que no lo hacen. Puedes usar esta propensión para que se interprete tus afirmaciones con más claridad de lo que realmente afirman. Casi todos los hombres de Cambridge que trabajan en el Ministerio de Asuntos Exteriores o en los servicios de seguridad a finales de la década de 1940 resultaron ser espías y traidores. ¿Por qué no reducimos nuestras pérdidas y despedimos al resto y no contratamos a más? Casi todos parece en este caso significar un puñado, o tal vez tres, pero todos pensarían en aquellos sobre los que han leído que fueron expuestos en lugar de en los demás que no lo fueron. Vayas, vayas. Las vallas se colocan alrededor de los argumentos como se hace alrededor de los campos de cultivo para evitar como, como se hace alrededor de los campos de cultivo, para evitar que sean pisoteados. Vallas en una discusión significa refugiarse detrás de significados ambiguos para que el sentido pueda cambiarse más tarde. Dije que lo último que queríamos en el Medio Oriente era una guerra total y lo mantengo. En lo que nos hemos que, en lo que nos hemos embarcado es en una guerra limitada. Vallas implica la preparación previa para una retirada definitoria. Las palabras y frases se eligen tan cuidadosamente que se conserva la opción de hacer un cambio en las definiciones. Los argumentos y ejemplos opuestos que se ciernen sobre el argumentador de repente encuentran una valla que impide su avance. Mientras que una presa puede ser avisada en un- los argumentos y ejemplos opuestos que se ciernen sobre el argumentador de repente encuentran una valla que impide su avance, mientras que su presa puede ser avistada en un campo diferente. Todo lo que dije fue que estaría en casa a una hora razonable. Creo que las 3 de la mañana es una hora razonable en vista de lo que he estado haciendo. La evasión es falaz porque presenta dos o más afirmaciones diferentes bajo la apariencia de una sola. Fallas o evasión. Las interpretaciones alternativas se introducen de contrabando como los compañeros de Odiseo, aferrándose a la parte inferior de las ovejas que parecen ser. La esperanza es que el oyente, como el cíclope cegado, no note la diferencia. El efecto de la evasión es inutilizar la información que pretende transmitir. Los adivinos serían almas más tristes sin la evasión para darles más de una oportunidad. Así como se cubren las apuestas en una carrera respaldando a más de un caballo, en la profecía se puede apostar a más de un resultado. Sé sangriento, audaz y resuelto, ríete con desprecio del poder del hombre, porque ninguno, porque ninguno nacido de mujer dañará a Macbeth. La evasión fue que las brujas no le dijeron a Macbeth que esta descripción no se aplicaba a aquellos como Macduff. La evasión o la trampa era que las brujas no le dijeron a Macbeth que esta descripción no se aplicaba a aquellos como Macduff, nacido por cesárea. Descubrió esto después de que una gran trampa se trasladara de Birnam a Dunsans. La mayoría de los oráculos y agentes de seguros son conocidos por su uso de la evasión de riesgos. Algunos la llevan a extremos inimaginables. Los siglos de Nostradamus son tan oscuros y se pueden traducir de tantas maneras que se pueden utilizar para predecir literalmente cualquier cosa. La gente ha afirmado encontrar en ellos las predicciones del futuro más asombrosas, detalladas y precisas.
No solo Napoleón y Hitler, sino incluso papas y políticos recientes surgen de sus páginas. Sin embargo, como ocurre con todas las profecías evasivas, hay señales reveladoras. La gente es muy buena encontrando referencias en los escritos de Nostradamus a lo que ya ha sucedido. No tienen éxito en encontrar relatos precisos de lo que sucederá. También hay una notable coherencia en la forma en que épocas posteriores han descubierto que muchas de sus profecías tenían sentido para su propia época. La deshonestidad es un aspecto esencial de la evasión de riesgos. La ambigüedad se inserta deliberadamente con la intención de engañar y con el propósito de demostrar que el perpetrador tiene razón, sea cual sea el resultado. La divina de feria se refugia inofensivamente tras su evasión diciéndote que estás destinado a viajar, aunque solo sea en el autobús número 36, a casa. El economista se esconde de forma bastante más intencionada tras la evasión de que las cosas empeorarán, salvo que se produzca un cambio importante en la economía mundial. Cuando mejoran es porque ha habido un cambio importante en la economía mundial. La evasión requiere planificación. Pocas personas pueden soltar frases ambiguas de forma espontánea. Esperamos encontrarlas en la declaración preparada que se emite en lugar de en el comentario improvisado. Debes acumular un conjunto de frases que parezcan bastante claras desde un ángulo, pero que se engalanen con evasivas a medida que te acercas a ellas. Encontrarás el cheque pagado directamente en tu cuenta bancaria. ¿Cuándo? Hominem, abusivo, ad argumentum ad. Si no puedes atacar el argumento, ataca a quien argumenta. Si bien un insulto en sí mismo no es falaz, sí lo es si se hace de una manera calculada para socavar el argumento del oponente y para animar a la audiencia a darle menos peso del que merece. Cuando esto se hace, se comete el famoso argumento ad hominem abusivo. El doctor Green argumenta de forma muy plausible a favor de la fluoración. Lo que nos dice, lo que nos dice es que el mismo doctor Green que hace, lo que no nos dice es que el mismo doctor Green que hace 10 años publicó artículos a favor tanto de la eutanasia como del infanticidio. A ver, el doctor Green argumenta de forma muy plausible a favor de la fluoración. Lo que no nos dice, lo que no nos dice es que es el mismo doctor Green que hace 10 años publicó artículos a favor tanto de la eutanasia como del infanticidio. A menos que su argumento sea que el flúor matará a los ancianos y a los bebés de forma más eficaz, es difícil ver cómo esto influye en los argumentos a favor o en contra del flúor. La falacia aquí, la falacia aquí, como con la mayoría de las falacias relevantes, es que el argumento no se trata de por su mérito. Los argumentos deberían sostenerse o caer por sus propias cualidades. Estrictamente hablando, los méritos de quien argumenta no entran en juego. Incluso la industria de las relaciones públicas no siempre se equivoca. Eso es solo porque somos reacios a suponer que un argumento bueno y sensato puede provenir de una fuente mala y estúpida que el ataque ad hominem abusivo tiene algún efecto. Ahora llego al argumento del profesor Robinson a favor de fusionar las dos facultades. Lejos de mí está reabrir viejas heridas refiriéndonos a la condena del profesor hace 3 años por conducir ebrio, pero tenemos que preguntarnos, observe la negación ritual. Suele ser la señal para un ataque ad hominem abusivo. No quiero ser malicioso, pero... Miau.
Hay muchas formas de esta falacia, algunas tan especializadas que se identifican y nombran como falacias separadas. Su uso efectivo exige un intento audaz de hacer que el abuso parezca. Su uso efectivo exige un intento audaz de hacer que el abuso parezca tener alguna relación con el asunto en consideración. El uso de ataques personales para poner en duda el juicio del argumentador ofrece una posible vía. Los abogados, al interrogar a testigos hostiles, caminan por una delgada línea entre establecer el carácter de un testigo y un simple ataque ad hominem abusivo para desacreditar el testimonio. De manera similar, el uso de testigos sobre el carácter del acusado a menudo puede aventurarse más allá de la línea y entrar en el territorio de la falacia. El ámbito político es un territorio fértil en el que algunas falacias crecen como la maleza y otras como flores cuidadosamente cultivadas. El ataque ad hominem abusivo es uno de los elementos básicos del turno de preguntas parlamentarias. Quisiera recordar a la Cámara que cuando mi interlocutor estaba en el cargo, el desempleo y la inflación se duplicaron y los salarios bajaron casi tan rápido como subieron los precios. Y tiene la temeridad de preguntarme sobre el futuro de la industria minera. Sin comentarios, ¿qué es lo que está diciendo de forma más circunloquial? Parte de la mala calidad del debate parlamentario puede atribuirse a la prensa. Mientras haya periodistas aduladores dispuestos a elogiar un insulto ad hominem ordinario como una espléndida réplica, habrá políticos trabajando hasta altas horas de la noche para componer joyas que sean como ser atacado por una oveja muerta. Actúan para su público. Las reglas que hay que recordar al cometer esta falacia son que el material hostil debe, siempre que sea posible, introducirse con aparente reticencia y debe hacerse que incida en la cuestión de si el oponente merece la consideración de una audiencia tan digna y seria como la que a ambos se dirige. Con gran pesar, publico copias de estas fotografías y cartas. Les pregunto si este consejo puede verse influenciado en su política hacia el nuevo puente colgante por un hombre cuyo comportamiento con una niña de 11 años viola todas las normas de comportamiento público y privado que nosotros como consejo tenemos el sagrado deber de defender. Miren abajo.